Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones en Puerta del Pescado. Mi nombre es Paula Andrea y te hablo desde Canadá. Hoy vamos a estar conversando acerca de un tema muy interesante y que a todos nos concierne en esta época. ¿Alguna vez has escuchado la expresión el plato lleno? Hoy vamos a comenzar una serie de 3 episodios donde estaremos hablando con una invitada muy especial acerca de qué es el plato lleno, cuáles son las consecuencias, cuál también es la raíz de esto y cómo podemos abordarlo desde la palabra de Dios para encontrar solución. Así que quédate en este episodio, ponte cómodo, tómate tu tacita de café o tómate tu té preferido o súbele el volumen a tu dispositivo porque vamos a tener un tiempo maravilloso. Recuerda que es el primero de 3 episodios. Bienvenidos. Hoy estamos con Marisabel Moreno. Ella es una amiga muy querida que también nos apoya en Puerta del Pescado y que ha trabajado como trabajadora social, consejera clínica, con más de 7 años de experiencia en salud mental y en adicciones. Ella ha trabajado con personas de situación de calle y ha tenido programas de adicciones. Actualmente tiene su práctica privada y colabora con programas de ayuda a empleados en todo Canadá. Ella es una hija de Dios y bueno, Mari, te damos la bienvenida. Bienvenida a Conversaciones en Puerta del Pescado. Gracias, Pau, gracias por tenerme. Qué rico tener la oportunidad de compartir con las personas que siguen a Puerta del Pescado y ojalá que las personas que nos acompañen el día de hoy a través de este video, a través del podcast, puedan compartir también este tema que es tan importante. Entonces esperamos que les guste mucho el tema. Amén, así es. Gracias, Mari. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de el plato lleno. Esta es una expresión muy común acá en el norte, en Estados Unidos, en Canadá. Te voy a dejar a ti, Mari, que lo digas en inglés. Yo sigo aprendiendo inglés y no me siento muy segura. Y tiene que Sí. ver con el cuidado del agotamiento crónico. No solamente lo hemos visto en esta parte, digamos que del hemisferio del mundo, que es el norte, sino que también sabemos que pasa en este mundo que va acelerado. Entonces vamos a estar hablando acerca de cómo cuidarnos de ese agotamiento crónico. Esta es una serie de 3 videos. Hoy vamos a comenzar contándote qué es y como introduciendo un poco el tema, así que no te pierdas los 3 videos o los 3 podcasts, porque también nos están escuchando desde el podcast de Puerta del Pescado, qué rico. Y recuerda compartir este video o esta información si para ti ha sido de bendición. Bueno, Mari, vamos a comenzar. ¿Qué es el plato lleno? Comencemos. Pues efectivamente, Pau, como tú lo dijiste, uno de nuestros objetivos a través de este video y de este podcast es que demos a conocer un poco más de información acerca de lo que nosotros le llamamos el plato lleno, que en realidad es una forma coloquial de hablar acerca de la fatiga crónica o principalmente conocida en el norte como el burnout, ¿cierto? Y también el plato lleno a veces le decimos the full plate. Entonces, cuando entramos ya en nuestro tema y vamos a explicar un poquito por qué le pusimos el plato lleno, qué quiere decir el plato lleno, pero también vamos a hablar de qué quiere decir, qué es, digamos, la fatiga crónica. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Cuando hablamos de fatiga crónica o hablamos de burnout, estamos realmente hablando de un estado de agotamiento físico, mental, que es causado por un estrés prolongado. O sea, quiere decir que le llamamos el plato lleno porque lo llevamos lleno desde hace mucho, mucho tiempo, ¿cierto? Y entonces vivimos en un estado de estrés continuo, ¿cierto? Un estado de estrés continuo que en un momento dado se vuelve como una especie de fatiga crónica. Y lo decimos llamar el plato lleno, pues porque
tiene muchas referencias la analogía, ¿cierto? Digamos que cuando uno come mucho, el plato está muy lleno, uno se puede sentir, o sea, sin Total, no energía. puedo más, sí. Sí, ya no puede más, exacto, me gusta esa palabra, no puedo más, y así es como muchas veces uno se siente cuando está en un burnout o cuando está con esta fatiga crónica, como que ya no puedo más, te levantas todos los días y lo primero que dices, ya no puedo más con todo esto, ¿cierto? Y por el otro lado también, el plato lleno no siempre es saludable, y efectivamente la fatiga crónica es un estado no saludable de la vida de la persona. Entonces, y finalmente, porque un plato demasiado lleno, cuando tú lo llevas, lo cargas por demasiado tiempo, a un momento dado, algo se va a caer de ese plato. Entonces, algo va a pasar que de pronto no queríamos que se cayera o que se rompiera, ¿cierto? Pero que puede suceder cuando el plato está muy lleno. Entonces, por eso ese nombrecito lo escogimos así como un poco analogía de muchas cositas que pueden pasar cuando estamos en este estado de fatiga crónica. Así es. Yo quiero compartir un versículo que nos va a acompañar desde el inicio o una porción de la palabra en esa serie. Está en Lucas 10, del 38 al 42, y es acerca de Marta y María cuando Jesús las visita. Entonces dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Entonces nosotros queremos acompañar esta introducción con la palabra, que es lo que va a transformar nuestra vida, ¿cierto? Queremos recordar esa porción donde Jesús mismo nos dice, la mejor parte no es estar llena de cosas, ocupada, no, hay otra mejor parte, o sea, está bien, ¿cierto? Está bien porque en el caso de Marta estaba sirviendo y estaba sirviendo a Jesús, pero Jesús nos deja ahí algo que vale la pena meditar. Hey, no necesitas estar tan ocupada para tener esa mejor parte, y cuando haces esa pausa, esa mejor parte dice Jesús que no se te será quitada, que es estar a los pies del Señor escuchando. Entonces queremos compartir esa primera porción de la palabra aquí en la introducción. Y Mari, ¿cuál será la raíz de todo esto? ¿Qué Pues, necesitas tú con la experiencia que tienes? Con el pues mira, cuando nosotros estamos hablando, me encanta esa porción de la palabra porque efectivamente, como tú lo dices, Marta está haciendo todos estos quehaceres, ¿no? Ella está lavando la loza, haciendo la comida, volteando el chicharrón, ¿cierto? Haciendo todo para que Jesús tenga un gran banquete, se sienta bien y todo eso. María va y se sienta a los pies de Jesús, ella está escuchando lo que el maestro está enseñando, ¿cierto? Y obviamente Marta se incomoda porque es como, hey, estoy haciendo yo todo sola y ella ya sentada, ¿no? Es normal. Pero también María escoge un momento de decir, tengo acá a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Prefiero hacer esto, prefiero estar aquí, porque estas cosas igual se pueden hacer, ¿cierto? Podemos buscar estos tiempos, pero estar en la presencia de Dios no siempre tal vez lo voy a poder hacer. Entonces, María escoge algo y Jesús dice, esto que María escogió es bueno, ¿cierto? Entonces, hablemos podemos decir que la raíz de esto, o sea, de tener como el plato lleno, no sé, a mí se me ocurre que a veces le damos mucho valor al qué hacer en cuanto a nuestra identidad. O sea, aquí queremos levantar la bandera y decir, sí, es importante que tú seas una persona responsable, cumplas con tus quehaceres, pero vamos un poquito más, o sea, la raíz. La raíz es que en ocasiones si yo siento que no estoy muy ocupado o muy ocupada, me puedo sentir como inútil, sin valor. Y entonces, por ejemplo, con el trabajo que es inestable, lo digo es
porque tú puedes llevar años en un trabajo y de un momento a otro ya no tienes trabajo. Esto Exacto. sucede. Entonces, ¿qué pasa con nuestra identidad cuando se mueven las cosas así, cierto? O sea, el agotamiento nos genera un cansancio, una inestabilidad, pero ¿cuál será esa raíz? Y muchas veces vemos que sí, es que mi identidad es que yo hago eso, yo tengo una agenda y yo la cumplo y hago el check. Y ojo, porque esa no es tu identidad. Dios no te ve y no nos ve por el montón de cosas que estamos haciendo, sino por lo que somos. Somos sus hijos y nos llama a esa intimidad con Él, que a veces el quehacerlo pues choca con la intimidad. Entonces, Exacto. Así es. ¿cómo el plato lleno puede representar una forma de esclavitud, Mari? Pues de pronto antes de pasar a esa pregunta quería afondar un poquito en lo que hablamos de por qué se llena el plato lleno. Yo quisiera delimitar 3 cosas, ¿ok? Una es falta de límites. No sabemos decir no. Sí. ¿Que me hace un favor? Bueno, más para el plato. ¿Que tengo que hacer tal cosa? Más para el plato, ¿cierto? Entonces falta de poner límites a nosotros mismos y a los demás y no saber decir no. La segunda cosa sería creencias limitantes. Por ejemplo, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Eso es una creencia limitante, ¿cierto? Porque no es cierto, no siempre es verdad. Hay otras opciones. Entonces, creencias limitantes que nos obligan, de cierta manera, a tener el plato lleno siempre. O también eso se le conoce como distorsiones cognitivas, cuando a veces hacemos generalizaciones, o es que es blanco, o es que es negro, o por ejemplo... un ejemplo práctico de esas distorsiones cognitivas, ¿cuál sería? Sería un extremo, ¿no? Entonces, digamos que si yo digo no, la gente no me va a querer, no me va a amar, me van a rechazar o ya no me van a pedir más favores. O también puede ser como las personas que necesitan llevar hasta el fin esa actividad y se les cuesta más bien como avanzar poco a poco y más bien es como, hey, no, yo tengo que terminar esto hoy y esa otra también y esa otra y de pronto ahí se vuelve pues un poquito más lleno ese plato, ¿cierto? Porque también está bien como en el avance. Como tú puedes hacer hoy una partecita, mañana otra y así también generas un mejor management de tu tiempo. Exactamente, tienes toda la razón. Tiene mucho que ver con la manera en que tú te autogestiones, ¿cierto? Y finalmente, la necesidad de productividad. Aquí hay 2 caminos. Uno puede ser que tú, digamos que tienes una buena autoestima, pero estás constantemente con esa necesidad de productividad. Y lo que tú decías sobre la identidad es perfecto, porque si tú no adquieres esos objetivos, si no logras esas metas, si no llegas ahí en el tiempo que tú te trazaste, entonces tu identidad se ve afectada, porque quiere decir que no eres lo suficientemente buena, porque quiere decir que no lograste llegar a esa meta, etcétera, ¿cierto? Eso afecta quién tú eres. El otro camino es lo opuesto, que tienes una profunda falta de autoestima y de confianza en ti mismo, que te toca siempre estar corriendo para tratar de subir un poquito esa autoestima, ¿cierto? Que tienes esa necesidad de que me amen. Entonces, por eso siempre digo sí a todo. El miedo al rechazo, el miedo al rechazo. Exactamente, así es. Entonces, la segunda pregunta que me hiciste fue... ¿Cómo este plato lleno, pues esta condición del plato lleno en nuestra vida puede representar una forma de esclavitud? Ok, me encanta esa pregunta porque ¿qué es lo que Jesús quiere de nosotros, Pau? ¿Que vivamos en esclavitud o en libertad? Libertad, absolutamente. Libertad, o sea, cuando el Señor dice, en Isaías dice que Él viene a dar libertad a los cautivos, ¿cierto? Cuando el Señor dice, mi verdad los hará libres, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el objetivo de Dios para nuestra vida es darnos libertad. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos el plato muy lleno, ¿cierto? O entramos en estos estados de fatiga crónica, entramos en unos riesgos que nos atan,
¿cierto? Entonces ahí me voy a adelantar a hablar un poquitico acerca de los riesgos, porque creo que estos riesgos Sí. de tener el plato tan lleno son los que nos llevan a la esclavitud o a ese ciclo de seguir en ese mismo estilo de vida, porque de verdad que se vuelve un hábito tener el plato lleno, ¿no? Yo soy una que a veces yo digo, no, es que a mí me gusta estar ocupada, sí, pero a veces también es como que, ok, pero toma tu tiempo para descansar también, toma tu tiempo para tu familia, toma tu tiempo para cuidarte. Bueno, el caso es que una de las cosas importantes por las que el burnout nos lleva a la esclavitud es porque nos hace quitar nuestra mirada de Dios. Wow. Claro, claro, porque si estás tan enfocado en cumplir una agenda o en cumplir compromisos, en salir adelante con un montón de compromisos que te has puesto hasta con diferentes grupos de personas, tú no vas a tener tiempo para enfocarte en el Señor. Qué bonito. Sí, wow. Y cuando quitamos la mirada de Dios, la ponemos en nosotros. En nosotros, o en las personas, sí, en nosotros. O en las personas, exactamente. Pero muchas veces cuando piensas en el plato lleno, piensan que ¿quién la está cargando? Tú, ¿cierto? ¿Y por qué lo estás cargando tú? Porque yo fui la que me metí en el cuento pues sí, de llenar el plato. Tú te comprometiste, ¿cierto? Claro. Con las diferentes cosas que llenan el plato. Entonces, esto es una cuestión, y no lo quiero simplificar en ninguna manera, pero tiene mucho que ver con la dependencia de Dios o con la autodependencia, ¿cierto? Oh, eso vamos a verlo más adelante. Sí, exacto. O sea, ustedes, quienes nos están escuchando, deben saber que vamos a hablar del problema exactamente, cuáles son esos síntomas, o sea, cómo sé yo que estoy en ese agotamiento crónico, cuál es esa diferencia entre el agotamiento, el estrés, cuáles son las etapas, vamos a hablar de la solución, cómo poner los límites, qué soluciones nos propone Jesucristo, cómo fuimos llamados a esa libertad. O sea, vamos a estar hablando, hoy queremos recordar que esta es la introducción y que no te puedes perder los siguientes episodios de esta serie, porque vamos a estar profundizando cada vez más en esto para llegar al punto de, hey, hay algo práctico, identifiqué que tengo esta situación, hay algo práctico que hacer. Entonces, Mari, vamos finalizando para que pues las personas puedan tomar también sus apuntes, meditar un poco, que esto te sirva también hasta en tu parte, en tu tiempo de intimidad con el Señor, llevándolo a la palabra. Hay algo que nosotros los inmigrantes vivimos. Y quiero hablar específicamente de los inmigrantes porque ambas hemos, digamos que pasado por la etapa de estabilizarnos en un nuevo país, estabilizarnos en una nueva cultura, de salir adelante. Entonces, aquí queremos decir algo específicamente a aquellas personas que están llegando a un país o que llevan pocos meses, pocos años, porque yo sé que las personas que ya han avanzado, sí llegan a ese punto de estoy como más estabilizado en ese plato, ¿cierto? Ya no lo tengo tan lleno. ¿Qué le podríamos decir a los inmigrantes, a aquellos que hemos decidido salir de nuestro país o que les ha tocado salir del país en cuanto a esto, a las tareas, a los quehaceres? Sí, definitivamente el ajuste al nuevo país trae consigo muchísimas tareas, muchísimos compromisos también que se tienen que hacer, porque muchas veces tienen trasfondos legales, otras veces tienen trasfondos de adaptación, tal vez estamos aprendiendo una nueva lengua, estamos ajustándonos a un sistema, entonces definitivamente todo eso puede cargar nuestro plato, ¿cierto? Uh-huh. Para todas las personas, inmigrantes y no, una de las cosas que quisiera que tengamos en cuenta es que siempre tratemos de pensar en nuestras prioridades y en nuestras necesidades, ¿cierto? Las prioridades nosotros tenemos la capacidad de evaluarla. Podemos hacer muchas cosas, pero no todo al tiempo, ¿cierto? Podemos lograr muchas cosas, pero no todo en un año, digamos, ¿cierto? Entonces, que le demos tiempo al tiempo, que organicemos nuestras prioridades
y de nuestras necesidades el Señor se va a ocupar. Entonces ya quedan cositas menos en el plato porque nosotros nos vamos a ocupar de las prioridades y del resto de cosas, ¿cierto? De las cosas que tal vez están fuera de nuestro control y de otras necesidades que podemos tener, se las podemos entregar al Señor completamente. Seguimos avanzando en las cosas que debemos hacer efectivamente, pero nuestra confianza de que esto va a dar un fruto debe ser puesta en el Señor. Y para eso yo quisiera dejarles un versículo que está en Salmo 127, me parece. A ver, aquí lo tengo. Sí, Salmo 127. Salmo 127, y es que si Jehová, a ver, espérame un segundito. Salmo 27, 1 y 2 exactamente. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues a su amado Dios dará el sueño. Por demás es madrugar y levantaros y venir tarde a descansar, el comer pan de dolores, pues a su amado Dios da el sueño. Básicamente este versículo lo leí en la versión en Reina Valera, pero ustedes lo pueden leer en cualquier otra versión y lo que dice es que básicamente si Dios no construye tu casa, tu trabajo es en vano. Así es. Ya tú puedes esforzarte demasiado, tener el plato a reventar, pero si Dios no es el que está construyendo tu casa y si no la estás construyendo sobre la roca, todo ese esfuerzo, todos esos planes, todo esto no va a dar un buen fruto, que es el que tú esperas con tu trabajo. Entonces, reposemos en el Señor, entendamos nuestras prioridades y dejemos que el Señor actúe en su parte, porque Él es el único, el reposo realmente viene de Dios. Así es. En la versión NBI dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Y todo ese salmo es hermoso porque luego dice, en vano madrugan. Bueno, el versículo 2 dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde. Eso es, me siento muy identificada. Para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. O sea, realmente no hay que tener, es una cuestión también de pensamiento, de renovación de la mente, de no tengo el control absoluto, eso es una realidad, lo tengo que creer, lo tengo que interiorizar, es el Señor quien tiene el control y quien va a edificar lo que realmente yo no puedo. O sea, mi parte es importante, pero la parte de Dios es grande, es la imposible, es la que nosotros aquí pues no podemos hacer. Mari, qué hermoso, este tema es súper apasionante, realmente yo pienso que vale la pena que nos tomemos este tiempo, amigos que están escuchando, que están viendo, en leer la palabra. Hay otra porción que se las mencionamos acá para que vayan y la busquen en la Biblia, dice es en Gálatas 4 del 8 al 10, luego la vamos a leer, pero queremos darles también como aquí en el final este anuncio de Gálatas 4 del 8 al 10, léela y medita si estás teniendo una situación de fatiga crónica, de que tu plato está demasiado lleno y ya te está también, no sé, afectando físicamente o en tu temperamento. Analiza porque vale la pena. El Señor quiere que seamos libres en todas las áreas y este tema creo que es muy acorde, cumple una necesidad actual y bueno, hay que ponerle atención en cada detallito. El Señor nos va dando solución. En la palabra de Dios está todo, en Cristo tenemos la solución a todo y esto no está exento. Mari, muchísimas gracias por este tiempo. Ya saben, amigos, la próxima semana tendremos el siguiente episodio donde estaremos hablando de cuáles son los síntomas, un poco acerca de la solución y luego tendremos nuestro tercer episodio para hablar completamente de soluciones prácticas. Esto es Conversaciones en Puerta del Pescado. Mari, ¿cómo la gente puede contactarte? Bueno, la gente puede contactarme de distintas maneras, pero la manera más sencilla es a través de Psychology Today, que es una página, y ahí tienen mi perfil profesional. También estoy en LinkedIn como Marisabel Moreno, ahí también pueden contactarme a través del perfil profesional.
Y también imagino que por redes sociales. Vamos a dejar aquí toda la información. Mari está en Montreal, Canadá, y nosotros aquí en Puerta del Pescado hablamos desde Calgary, en Canadá también. Gracias, Mari, por tu tiempo. Dios te bendiga. Amigos, gracias por escuchar, por ver, y recuerda compartir si este tiempo fue de bendición para ti. Un abrazo. Chao. Bye bye.